y en particular en América Latina y en particular fines del siglo XVIII y las guerras de independencia, y los grandes nacionalistas son Bolívar, San Martín, O'Higgins, Hidalgo, entre ellos. Bueno, las naciones nacen aquí. Son primero que nada una imaginación, porque no hay nada. ¿Por qué México empieza en el Río Bravo? Bueno, pues por la guerra con los Estados Unidos. Sí, son hechos fácticos, pero no hay nada. Pasando uno el Río Bravo, se encuentran uno a otros mexicanos, pero nada más hasta ahí llega México. Y luego el otro, el Suchiate, bueno, ¿y por qué no Guatemala? Hay que imaginarlas. Y costó mucho trabajo que se pasara de una amor natural a su provincia, a su patria chica, en este caso a Metepec, para imaginarse que uno tiene una comunidad con un yucateco. Pues además la mayoría ni ha ido a Yucatán, y la mayoría de los yucatecos no han pasado por Metepec nunca. Entonces, ¿cómo le hace uno para sentirse miembro de esa gran colectividad? Es un esfuerzo, es una imaginación. Y la imaginación también entra para creer que se trata de una comunidad democrática. La democracia requiere que nos imaginemos, requiere, pero en serio, en verdad, un enorme esfuerzo de imaginación. Porque la democracia dice que todos somos iguales. Bueno, nada más volteamos, no somos iguales. Todo nos lo dice, la vista, el tacto, el olor, todos somos desiguales. Entonces la imaginación de la igualdad, al menos en política, de que todos valemos lo mismo y que un voto es un voto, y ahora eso está por verse, pero en teoría México adopta las dos a la vez. Se hace nación en 1821 y entra la Constitución de 1824, que es democrática. Entonces es una nación democrática. Las dos cosas son falsas, porque ni era nación en 21, ni es democrática, ni es una república democrática en 24. Va a costar mucho tiempo irse sobre la herencia colonial, que decía que no éramos iguales. Ese dicho, uno de los cientos de dichos que vienen de la época colonial, de que todos estamos hechos del mismo barro, pero no es lo mismo bacín que barro. Esa idea tan brutalmente puesta allí son formas de ver la relación entre nosotros. Entonces, crear una nación y hacerla democrática, vaya que sí ha costado. Creo yo que el sentido de nación más o menos ya lo tenemos, pero que la democracia todavía es una gran incógnita. Esa sería mi hipótesis central. Todavía no llegamos a la democracia política. A las sociales allá ni qué decir, eso sí está realmente para el siglo XXII en el mejor de los casos. Pero vamos a este punto, a las grandes preguntas. Primero vino la creación del sentido de nacionalidad, y por una vía muy brutal, por la vía de guerras civiles y de la imposición del Estado central sobre la periferia. Costó mucho trabajo y muchas injusticias. Yo supongo que México puede verse como Estado nacional allí a fines del siglo XIX, más con Porfirio Díaz que con Juárez, pero los dos son parte de lo mismo. El porfiriato no es más que el juarismo desarrollado, ya llevado a sus últimas consecuencias. Es más o menos con la educación, lo poco que hay de educación, la existencia de mapas y la centralización por la fuerza de la política, se puede suponer que hay un Estado nacional en
el fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Este Estado Nacional liberal es antidemocrático, es un Estado autoritario, basado en una persona, en el general Díaz. Por eso alguien a la hora de analizar el porfiriato también le llaman el necesariato, porque Díaz es el necesario. Es una estructura que no está institucionalizada, es la dictadura por la vía del dictador, pero no de las instituciones. Sin ese dictador se viene abajo el sistema. Es la primera vez que hay una estructura más o menos consistente de poder central, con ejército, con secretarías de Estado, con comunicaciones, los ferrocarriles, el telégrafo, básicamente esas dos cosas, telégrafo y ferrocarriles. Y el hecho de que más o menos se pacifiquen los caminos, de que ya no sea lo común que viniendo de Puebla al Distrito Federal tenía uno que pasar por Río Frío y allí lo dejaban literalmente encuerado. Entonces se sabía que iban a encuerar. Entonces ya los carruajes llevaban unas mantas para que cuando llegaran al Distrito Federal estuvieran envueltos y fueran pudorosos y se bajaran al mesón y ya allí les daban ropa. Pero lo normal era que lo asaltaran a uno más o menos como ahora, más o menos volviendo al siglo. Ya nadie se asombra de los asaltos. Bueno, eso se acaba con el Díaz. Hay orden, hay progreso material, no hay democracia, pero hay una mala conciencia, porque se supone que la Constitución de 1857, que es la que rige entonces, liberal, laica, pues es democrática, pero no hay democracia. Entonces, la contradicción es lo que le permite a Madero, en 1910, lanzar su eslogan de sufragio efectivo y no reelección como la bandera de un movimiento armado que no quiere ser revolución. Madero no iba a hacer la revolución, no es revolucionario, es un hombre bastante pacífico y sobre todo conservador. Él lo que quiere es introducir la democracia, que está rezagada. Está el gobierno nacional, liberal, pero no hay democracia. El liberalismo puede ser totalmente antidemocrático, ¿eh? Los neoliberales pueden ahora decir, en la teoría liberal no tiene que entrar la democracia. Sería bueno que siempre entrara, pero no tiene. Entonces, ese México de principios del siglo XX ve de pronto que se hunde su primer gran régimen. La primera vez que México es Estado Nacional y más o menos funciona, se hunde en 1910, porque le falló la institucionalización del poder central. Como está basado en una persona, no en una institución, pues tiene una fragilidad enorme. Y estalla la Revolución Mexicana, que no quería ser revolución, quería hacer un cambio de régimen sin revolución, pero se les fue de las manos. Y entonces viene una presencia de las masas de la misma manera que en 1810, que tampoco esperaban una revolución y se les salió. Entonces, la segunda vez que las masas están presentes en la escena política, la segunda en siglos. Y lo que sale de allí es un nuevo autoritarismo, pero más refinado, más sofisticado, más duradero. Porque ese segundo autoritarismo, el que nace de la Revolución Mexicana, el primero es el autoritarismo liberal de Juárez a Díaz. El segundo es el de la Revolución Mexicana, más complicado. Ahí se trata de hacer varias cosas a la vez, pero no introducir la democracia, no se puede ni se quiere. No es posible introducir la democracia cuando se gana el poder por la fuerza. Cuando se hace la Constitución de 1917, los únicos que hacen la Constitución son los carrancistas. No tienen al otro. No hay la pluralidad política que se requiere para que haya el juego democrático. Hay nada más un solo jugador, los carrancistas.
Alguien puede decir, pero los carrancistas había de izquierda, de derecha,